entender realmente que cuando tienes algo que le agrega valor a la gente y se lo quieres llevar a todo el mundo, porque de verdad quieres ayudar de manera genuina, lo logras convertir en una solución y comienzas a entender quién es ese buyer persona o quién es ese cliente ideal al que de verdad estás sirviendo. Entonces, toda la estrategia de marketing, de ventas, y alineas también la operación para que sirva a ese nicho específico. ¿Qué es lo que estabas esperando y por qué crees que es tan importante implementar inteligencia artificial? ¿Cómo lo estás haciendo tú? Por ejemplo, en marketing, hay gente que dice, bueno, no va a reemplazar a las agencias, pero yo probablemente puedo comenzar a tener claridad de contenido que yo podría generar en casa porque puedo rebotar ideas con la inteligencia artificial. Puedo comenzar primero intercambiando ideas, o el que paga la versión de ChatGPT le dices, tu agente te vas a comportar como una empresa de marketing que tienes 20 años y quiero que me ayudes con esto. Entonces, si yo puedo vivir en sintonía, yo no tengo por qué sufrir y pensar que yo estoy trabajando. Yo estoy realmente viviendo mi camino pasional, manifestando todos los días lo que me gusta hacer, y si de verdad quiero ayudar, entonces ahora yo no estoy buscando clientes, estoy buscando a quien ayudar. Entonces la estrategia de mercadeo cambia. ¿Y por qué no llevo esto a la mayor cantidad de gente posible siendo ambicioso en el buen sentido? Porque quiero ayudar, pero el foco no está en el dinero. Wilbert, hace 14 años viniste acá con el sueño de crear algo diferente, algo que realmente no solo mantenga a tu familia, sino que en verdad marques una diferencia en el sector de tecnología. ¿Qué te motivó a salir de Venezuela? Mira, varias cosas. Antes que nada, gracias, Miguel, por la invitación a tener esta conversación y bueno, por darles el espacio a compartir experiencias con la gente que nos está escuchando, con tu audiencia y con todos los emprendedores que seguramente nos van a escuchar. Una de las cosas, y no me quiero extender mucho, pero tuve la oportunidad de vivir fuera de Venezuela 7 años. Cuando regresé, trabajé para una corporación, para SAP, y decidí emprender en el 2004. Para el 2011 la empresa estaba andando súper bien, pero el país estaba andando muy mal. Y el tema es que la seguridad era un caso. Entonces ya nos habían asaltado 2 veces, incluyendo estando con mis niños, y quería... Ya sabes, cuando dices que si algo pasó 2 veces, probablemente pase 3, y estaba muy, muy complicado. Entonces decidí salir y asumir el riesgo, porque era comenzar absolutamente de cero, aunque si bien es cierto que tenemos un par de oficinas en Latinoamérica, decidí que la oficina la íbamos a abrir aquí en Estados Unidos, que es a lo que te refieres. Y una pregunta, Wilbert, o sea, cuando decides llegar acá, básicamente, ¿tú ya sabías cuánto ibas a gastar acá en vivienda, en estas cosas? ¿O tú llegaste acá y recién te enteraste de lo que te iba a costar alquileres? ¿O No. viniste y ya tenías dinero para comprar una casa? ¿Cuál fue tu situación? Mira, siempre se hace un presupuesto, y el presupuesto, por supuesto, que incluye lo que vas a tener que gastar para estar, y aparte le tienes que considerar lo que te vas a gastar para llegar legalmente. Entonces el proceso, que hay muchos, y no me quiero expandir tanto, pero por lo general cada caso es particular. Hay gente que dice que se viene por habilidades especiales, hay gente que se viene por permiso de trabajo, hay gente que se viene como visa de inversor. Yo me vine por una visa de ejecutivo que se llama L1, y era mi empresa transfiriéndome a Estados Unidos para desarrollar el negocio acá. Y eso implicaba alquilar oficina, aunque yo no estuviese. Armar una página web en Estados Unidos, tener un business plan, contratar gente y luego demostrar que se iban a pagar impuestos. Entonces, bueno, era un plan de inversión. ¿Y la alquilaste y te quedaste con la oficina, o la alquilaste y después ya la cerraste? No, la alquilé un año antes de llegar. Ya yo estaba gastando dinero para venir acá, que por supuesto era parte de dinero. Todo lo que tenía que ver con mi visa lo estaba invirtiendo yo, y parte lo estaba invirtiendo la empresa, porque en definitiva era para el negocio lo que se estaba haciendo. Esa visa L1 luego me llevó a residencia. Ya gracias a Dios tengo la ciudadanía, y fue el camino, era el vehículo. En alguna época decían que la L1 era como el Mercedes-Benz para migrar, pero realmente todos los caminos son buenos. Todas las visas, dependiendo del caso, por supuesto hablar con un abogado, pero todas las visas, llegando legalmente, te permiten llegar eventualmente a residencia, excepto si te vienes por una que creo que se llama E2, que si eres inversionista europeo o algo por el estilo, creo que no se puede convertir. Oye, Wilbert, ¿y tú tenías ya la empresa hace 20 años en Venezuela? Te iba bien, entiendo, porque, bueno, decides obviamente por temas de seguridad salir, pero cuando nace Celeritech,
decides abrir un nuevo Celeritech acá en Estados Unidos que es totalmente distinto, es otro mercado. A pesar de que conocías el rubro de tecnología, asumo que te enfrentaste con algunos desafíos importantes. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue vivir esta realidad de repente de venta corporativa en Latinoamérica, específicamente en Venezuela, y de repente llegar acá y tener que toparte con clientes y qué cosas de repente te pasaron, cuáles fueron los desafíos o las historias que de repente te topaste apenas llegaste? Claro. Mira, te puedo compartir varias. Y la primera es la realidad latinoamericana, no tiene nada que ver con Estados Unidos. Creo que todos hemos escuchado el tema de la importancia de la especialización en Estados Unidos. Nosotros solemos ser toderos. Todo el mundo sabe un poco de todo. Todistas. Ajá. Sí, todistas, toderos. Tienes que saber un poco de todo y aparte el tamaño de los mercados. Los mercados son tan reducidos, excepto probablemente Brasil y México, que uno le vende a cualquier sector de industria. En Estados Unidos tienes realmente que tratar de especializarte en uno. Pero como venimos de atender a tantos, decimos a cuál elijo. Entonces el primer gran problema es a quién de verdad quiero servir, a quién quiero atender. Nosotros, en mi caso, Celerite, que es una empresa de tecnología, y tenemos clientes que prestaban servicios de instalación y mantenimiento de ascensores, construcción de muebles, importación de equipos, de todo. Llegas acá y aquí hay un tema que si eres bueno en todo, eres bueno en nada. Entonces es un aprendizaje duro que te lleva mucho tiempo. Luego un segundo tema es cómo te insertas y cómo generas el network para poder tener los contactos, porque en nuestros países estudiamos y todo este tema de en cuántos grados llegas a alguien, en 2, 3 llamadas llegas a cualquier persona. Cuando yo me mudé para acá, el gerente general de IBM se había graduado conmigo y no por eso hacía más negocios con él, pero tienes una red de contactos que realmente funciona para hacer negocios y aquí eres un completo desconocido y por mucho valor que quieras agregar eres una aguja en el pajar. En el tercer punto es cómo hacer marketing. Aquí hay miles de opciones que nos contamos en Latinoamérica. En Latinoamérica puede que haya más o menos una base de datos organizada, alguna cámara de comercio que seguramente funciona, una campaña de email. Aquí hay tantas posibilidades de hacer marketing especializado y no tienes presupuesto para hacer todo y comienzas a equivocarte porque probablemente no todas funcionan. Y una de las cosas que justo en algún momento te comenté, si no tienes el mensaje claro de tu propuesta de valor, el tema se comienza a complicar porque estás compitiendo con empresas que tienen años haciendo solo lo mismo y conectan de una manera espectacular con el posible cliente porque le están hablando directo al dolor. Entonces, en nuestro caso, las empresas de tecnología solemos posicionarnos como integradores de tecnologías de información y vendes un software. Y eso aquí no funciona. Aquí las empresas no están esperando comprar un software, están comprando vender una solución. Y una de las cosas que no entendemos es cómo traducir cuál es el verdadero problema que estás resolviendo, porque la gente no sale, como en Latinoamérica, tienes una superestructura de gerentes, tienes un gerente de TI, él probablemente recoge todas las necesidades de la empresa y la transforma en cuál es el software que tengo que salir a comprar. Aquí no, tú aquí estás hablando en el caso particular de lo que son los growing business o las empresas en crecimiento que son del small and medium business, resulta que ellos no saben qué software quieren. De hecho, no están educados en tecnologías de información como nosotros y no saben qué están comprando. Entonces, tener que traducir eso a cuál es el dolor específico fue otro de los aprendizajes. Y para llevarte voy a pegarle el acelerador porque ya son 14 años acá. Hace 4 años tuve la oportunidad de participar en el mismo programa de Scaling Up que tú participaste en Stanford y fue cuando realmente logré cambiar mi mentalidad. Hay gente que dice el mindset, probablemente les suena que es un cliché. Entender realmente que cuando tienes algo que le agrega valor a la gente y se lo quieres llevar a todo el mundo porque de verdad quieres ayudar de manera genuina, lo logras convertir en una solución y comienzas a entender quién es ese buyer persona o quién es ese cliente ideal al que de verdad estás sirviendo y se te comienza a afinar entonces toda la estrategia de marketing, de ventas y alineas también la operación para que sirva a ese nicho específico. No, pero o sea, eso que dices es importante y justo es un tema de que te iba a hacer la pregunta sobre tu experiencia en LBank, que es Latino Business Action Network, y que fue un programa que efectivamente también a mí me ayudó a abrir un poco la mente y que también conversando contigo previamente a esta entrevista me comentaste mucho cuál es tu mentalidad hoy de escalamiento, de lo que estás buscando crecer
y que probablemente de repente lo pudiste haber visto, leído en un libro, en algún lado, pero de repente no lo terminabas de asimilar hasta que llegas a este espacio, ¿verdad? Claro. Este espacio donde conoces también a tantos emprendedores talentosos de diferentes categorías y que están con la misma visión de ver cómo van a crecer, cómo pueden mejorar todos sus procesos. Y hablaste hace un momento también de algo muy interesante, de cómo pequeños y medianas empresas hoy necesitan o deben implementar tecnología, específicamente inteligencia artificial, y que de hecho muchas no lo están haciendo, ¿no? Que lo podrían hacer de manera más sencilla, hay muchas herramientas, pero a veces están esperando un consultor o a veces están esperando pues cualquier cosa, pero no lo hacen. Cuéntanos, ¿cómo lo estás haciendo tú en tu negocio? O sea, ¿qué es lo que estabas esperando y por qué crees que es tan importante implementar inteligencia artificial? Para contarte, primero voy a cerrar el capítulo del scaling y luego me pasó el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué hicimos? Revisamos primero cuáles eran nuestras competencias, revisamos cuál era el propósito de la empresa por cómo estaba definido y sobre todo el propósito personal de quienes fundamos la empresa, porque tiene que estar alineado. O sea, no puedes estar haciendo algo que el negocio es súper rentable, pero tú no estás alineado con lo tuyo, porque al final el negocio es una extensión de tu vida y tú tienes que estar apasionado por lo que estás haciendo, tienes que creer en lo que estás haciendo y tienes que amar el problema de tu cliente que estás resolviendo. Porque si realmente no te duele, no te preocupa, tú no lo estás haciendo de manera auténtica. Tú no quieres resolver un problema, tú quieres vender algo. Y eso al final se sabe, se siente. Entonces, cuando tú alineas, lo primero que hicimos fue alinear el propósito y dijimos a quién queremos servir. Entonces, de manera romántica, vimos cuáles eran los objetivos globales de crecimiento sostenible del planeta y sin estar muy alineado con el tema de la Agenda 2030. Ni quiero entrar en eso, pero sí creemos que hay un problema de hambre y hay un problema de pérdida de alimentos en el mundo y dijimos, ¿sabes qué? Queremos atender al sector de alimentos para que no se pierdan los alimentos en la cadena de distribución, porque se pierden en la parte que siembra y se pierden en la parte que ya distribuye el mercado final. Pero en el medio hay un problema que o compras de más y se pierde, compra de menos y no le entregas a tus clientes. Y dijimos, vámonos por aquí, porque ya teníamos experiencia en grandes corporaciones y tenemos experiencia en empresas de alimentos. El segundo tema fue que al llegar a Estados Unidos dijimos, vámonos por el Small and Medium Business. Y hay un término que nos encantó, que había un conocimiento que tienen las corporaciones que la pequeña no tiene. Y entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que este conocimiento lo podamos hacer accesible? Porque no tienen el mismo presupuesto, ni tienen el mismo nivel de conocimiento. Una forma de democratizar ese crecimiento para la pequeña. Luego, el conectar con el dolor del pequeño que quiebra. El porcentaje de quiebra es terrible. O sea, no hay nadie que necesite más ayuda, aunque no lo sepa o no necesariamente lo busque, que el small and medium, que la pequeña y mediana. Entonces, los que están emprendiendo, que quieren atender a la corporación, hay una lógica de venta, de atención, todo más estructurado, probablemente licitaciones. Cuando te vas a la pequeña, tienes que conectar con la necesidad, adaptar el tema del presupuesto, entregar y tratar de superar las expectativas. Entonces, tienes que comenzar a alinear toda tu organización para poder hacerlo y dijimos alimentos y bebidas. Y comenzamos a ver que la solución que vendíamos no tenía incluido todo lo que es el problema. Y comenzamos a construir add-ons, se llaman add-ons en tecnología. ¿Ustedes mismos? Sí, claro. Y aparte por un tema que son muchas las cosas que hemos ido aprendiendo en este tiempo, pero el tema del valor de la empresa es mucho más valorada si tiene propiedad intelectual. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para no solamente ser un reseller de una tecnología conocida, sino tener nosotros nuestra propiedad intelectual que la complementa y que acerca a que sea la solución? Entonces, esos add-ons son de propiedad intelectual de Celeritech. Sí. Ah, mira, qué interesante. Entonces, allí comenzamos a hacer, por ejemplo, un portal para el distribuidor de la empresa de alimentos, que puede ser no ser de alimentos. Y tenemos clientes que no son de alimentos, pero un portal. Inteligencia artificial para cargar documentos que llegan vía email, para cargar las órdenes de compra de tus clientes, para cargar las facturas de tus proveedores. Eso se carga de manera automática. Ya hicimos todo el modelo de Machine Learning. Robots. Hay una tecnología que se llama Robot Process Automation. Hicimos robots para enviar comunicaciones automáticas. Confirmación de pedido, confirmación de envío, actualizar el estatus de los contenedores que están llegando. Entonces hicimos una cantidad de soluciones. Las bautizamos bajo una familia que se llaman EZ, que suena easy, como fácil. Y todas esas son propiedad intelectual y dijimos, vamos a crecer en facturación recurrente, software as a service de nuestras soluciones propias, en clientes a los que estamos atendiendo y en clientes que les vendió otra empresa el software que nosotros vendimos. Entonces dijimos, ese es nuestro plan de scaling. Y para ir al tema de inteligencia artificial, una recomendación importantísima. Las empresas no siempre arman un presupuesto del año.
Y para mí eso es como la Biblia a los que no sean católicos y cristianos, no importa. Es como la base fundamental de la empresa, tener un presupuesto. El presupuesto tiene una línea de ingresos y tiene una línea de costos y todo lo que vas a invertir. La inteligencia artificial tiene que estar allí. ¿En qué sentido? Ya en este momento, por ejemplo, en marketing, hay gente que dice, bueno, no va a reemplazar a las agencias, pero yo probablemente puedo comenzar a tener claridad de contenido que yo podría generar en casa porque puedo rebotar ideas con la inteligencia artificial. Puedo comenzar primero intercambiando ideas, o el que paga la versión de ChatGPT puede crearse un GPT, que es un agente. Le dices, tú agente te vas a comportar como una empresa de marketing que tienes 20 años y quiero que me ayudes con esto. Sí. Pero eso no reemplaza a la agencia de marketing. No necesariamente, porque al final tienes que hacer videos, tienes que publicar en redes sociales, tienes que manejar un funnel channel, y son tantas cosas que de aquí a pocos años, capaz que la inteligencia artificial te va a permitir hacer todo eso. Pero el tema es que hay una inteligencia artificial para programadores, inteligencia artificial para crear videos, para crear voz, para crear tal, para animar, pero eso no necesariamente sale con tu imagen corporativa. Si no pagas la versión que quitas la marca, la huella de agua, sale como que estás con la versión gratis, que tampoco es corporativo. Claro. Si tienes que integrar una inteligencia artificial con otra, necesitas alguien que te ayude porque hay un tema tecnológico que está detrás. Claro. ¿Y ustedes ya cuántas, por ejemplo, inteligencias artificiales tienen adquiridas a nivel pro o pagado? Sí, nosotros decidimos utilizar varias y te lo puedo compartir. Estamos utilizando una para generar PowerPoints y contenido. Sí, bueno. Se llama Gamma. Gamma.app. Estamos pagando 11 Apps para generar el tema del audio. Estamos pagando InVideo para hacer videos. Estamos, por supuesto, con ChatGPT, y en este momento estamos entrando en algo que es un mundo inédito para nosotros. ¿Cómo definir el gobierno corporativo de la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque queremos tener agentes especializados en cada una de las áreas que nos permitan analizar la información de la empresa. O sea, yo necesito un agente financiero que me dice o me da recomendaciones desde el punto de vista de ganancias y pérdidas. Pero ese agente no lo puede definir todo el mundo. Entonces, ¿quién puede definir el agente y quién puede usar el agente? ¿Cuántos agentes vamos a tener? Estamos justamente en este momento haciendo ese trabajo. Entonces tenemos unas soluciones como las que te comenté primero, que se las damos a los usuarios del área de marketing, de venta, de finanzas, para que ellos puedan acelerar la entrega de resultados, pero vamos a utilizar una inteligencia artificial interna en donde estamos definiendo esos agentes. Y hay un tercer caso de uso, que es toda la inteligencia artificial que estamos generando de cara a los productos que estamos construyendo para los clientes. Entonces hay inteligencia artificial para nuestros empleados o colaboradores de las distintas áreas funcionales, una inteligencia artificial que los gerentes vamos a construir los agentes, y una inteligencia artificial para construir productos. Y entonces hay ya inteligencias que nos están ayudando a acelerar el codificar, el encontrar el error, en conectar soluciones, en generar APIs para conectar sistemas. Lo estamos haciendo ya con eso. Y al final creo que también es un tema de prueba-error, ¿no? Encontrar justamente estas inteligencias. Por ejemplo, me pasó hace poco que yo también utilizaba agentes para imponer este tema de ideas que tú mencionas. Yo creo que la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, claro, no está a la altura para crearte un video o un copy de repente súper bueno para hacer copy-paste directo a las redes sociales, porque todavía se termina sintiendo muy, ¿no? Muy máquina, con un lenguaje que realmente no se acopla a lo que tú eres. Puede ser que no lo entrenaste bien, si es que se le puede llamar entrenamiento a eso, pero es que le expliques, ¿no? Cómo es que quieres, pero realmente, claro, no es un entrenamiento. Le dices nada más como quisieras, pero ChatGPT termina no haciéndotelo. Claro. Y de ahí escuché que Cloud tenía una mejor performance a la hora de hacer, por ejemplo, cosas para el tema de creatividad. Y efectivamente, o sea, no era un guión final, no eran pues esto, pero me dio muchísimas mejores ideas y vamos a decir, un modelo o esquema de guión muchísimo más elaborado que el mismo ChatGPT. O sea, entonces te decía un poco esto porque al final es un prueba-error. Claro. Hay un par de webs también que te juntan todas las inteligencias artificiales en una sola, para que con un solo prompt te lo manda a todas. Supongo que hace los requerimientos automáticos y te los presenta
ahí, ¿no? ¿Cómo te lo respondería Cloud? ¿Cómo te lo respondería ChatGPT? ¿Cómo te lo respondería Grok? ¿Cómo te lo respondería todas? Y están ahí todas. Pero al final es eso, ¿no? Es ver, porque hoy de repente lo más básico, lo que todos conocen, es ChatGPT. Pero todas las que tú me has mencionado, como Eleven Labs y todas las otras inteligencias que están saliendo para todo lo que se te pueda ocurrir y que siguen saliendo, en verdad es un trabajo de prueba-error, claro, ¿no? Por medio de los emprendedores. Sí, y Miguel, yo creo que algo que hay que recordar, los expertos no están por casualidad. O sea, la inteligencia artificial no puede reemplazar a los expertos porque la experiencia que tiene un creativo, la experiencia que tiene un abogado, la experiencia que tiene un contador, lo que tiene que hacer cada uno de ellos es acelerar el uso de la herramienta. Pero nosotros que no somos expertos en cada una de esas áreas tenemos que tener a un experto consultor en mercadeo, un abogado, un contador. No lo podemos reemplazar. Lo que podemos hacer es acercar el trabajo y decir, esto se parece más a lo que yo quiero. Pero... Y volviendo al tema de los emprendedores latinoamericanos que de repente, o sea, te están escuchando, entienden un poco ya más del negocio, de cómo lo estás mejorando, pero si tuvieras que darles unas recomendaciones para entrar al mercado norteamericano, dicen, bueno, me interesa, sé que, vamos a decir, podría incrementar mi facturación en dólares. Imagínate una empresa ya, pues vive, no sé, en soles, en pesos, ¿no? Pesos colombianos o pesos argentinos. Entonces están como diciendo, yo sé que podría llegar, yo sé que tengo un buen servicio, pero la verdad no conozco a nadie, no vivo allá, pero sé que tendría que ir y hacer algo allá para poder conseguir a estos clientes. Sí. ¿Qué es lo que le sugerirías a esas personas que te están escuchando y que de repente se quisieran animar por abrir una compañía en Estados Unidos? Mira, me voy a poner filosófico romántico. Lo primero es que hay que pensar en grande. Sí. Hay que comenzar pequeño y hacerlo rápido, pero hay que querer pensar en grande. El mundo ya prácticamente no tiene fronteras. Si tú tienes una buena solución, la puedes vender en cualquier parte del mundo y existen plataformas financieras que te permiten facturar en cualquier país para tú ahorrarte el problema de las retenciones, porque hay una cantidad de temas. Cada vez que le vendes a un país en donde tú no vives, te van a retener el 34, el 29, el 15%, y al final eso es para protegerse y pierdes competitividad por esa parte del monto. Pero si tu solución es lo suficientemente buena, que es lo que hay que demostrar, y si tú de verdad defines cuál es el pequeño problema de muchos, y lo voy a repetir, el pequeño problema de muchos que estás resolviendo, tu país se va a quedar pequeño. Y ese mismo problema que existe en toda Latinoamérica, vas a querer llevarlo a todas partes. Pero tienes que tener unos buenos clientes que sean referencia. Tienes que exceder las expectativas para que ellos quieran hablar bien de ti. Tienes que generar contenido para llegar a otros sitios. Tienes que utilizar las redes sociales e irte preparando para dar el salto. Yo siempre he dicho que Estados Unidos, como en los que juegan béisbol o fútbol, que hay A, B, C. Y siempre dicen que el béisbol de las grandes ligas, los mejores terminan jugando en Estados Unidos en el béisbol. Van y reclutan, hacen este tema del scouting, van y ven a quién se llevan o se lo llevan al Barça o al Real Madrid. O sea, venir a Estados Unidos lo puedes hacer desde allá, no te tienes por qué mudar. Honestamente, uno puede prestar servicios en Estados Unidos desde Latinoamérica, pero si te quieres mudar, el tema es que el costo de vida va a subir, tienes que tener la posibilidad de acelerar la generación de ingresos acá, o deberías tener un pequeño colchón. Si no quieres emprender y poner en riesgo todo tu capital, puedes venir, emplearte y luego dar el salto, pero puedes comenzar a vender desde Argentina, desde Chile, desde Perú, en Estados Unidos, y le puedes comenzar a vender a toda Latinoamérica. Lo que hay que tener es claridad de lo que hemos escuchado toda la vida, la propuesta única de valor, cuál es mi diferenciador, en qué es lo que yo realmente hago diferente, cómo soy percibido. O sea, eso hay que tenerlo muy claro, si no va a ser difícil poder crecer. Yo quisiera coger una parte de lo que has mencionado para hablar, creo, con esa persona que de repente nos está escuchando atrás y que sobre el tema de los impuestos, de transferencia de dinero, que creo que ahí de repente también puedes contarnos un poco más de tu experiencia. Por ejemplo, en mi caso, que yo hoy estoy viviendo en Perú, el próximo año estoy pensando migrar a Estados Unidos, pero mi empresa la abrí hace 3 años, mi cliente está acá en Estados Unidos
Y cuando hacemos las transferencias, por ejemplo, yo utilizo un sistema que se llama Wise, ¿no? Wise.com, y con ese sistema puedo hacer las transferencias en realidad con costos muy bajos a la hora de hacer las transferencias internacionales a México, a Perú, a Chile. En algunos casos en Perú sí hay bancos que, por ejemplo, como Interbank o Continental, que cobran unas comisiones al recibir el dinero, pero por ejemplo yo que manejo Scotiabank en Perú, no me cobra eso. O sea, el costo normalmente viene de Wise, que te cobra alrededor de unos $19 aproximadamente por las transferencias internacionales. Entonces, que igual termina siendo más barato que otros bancos, ¿no? Que si yo tengo una cuenta aquí en el Citi, aquí me costaría como, no sé si como $30, ¿no? Y realmente las transferencias locales son costos de acá. O sea, cuando transfiero a una cuenta en Estados Unidos en Wise, me cobran $1, medio dólar. Pero cuando voy a hacer una transferencia, por ejemplo, del Citibank a otro banco, vamos a decir al Chase, no sé lo que sea, me cobran $17 creo mínimo por cada transferencia local, ¿no? Entonces me parece bien caro, ¿no? Sí. Las transferencias locales así entre estos bancos, y por eso Wise me pareció una mejor solución. Pero a nivel de transferir el dinero desde acá, cuando ya te llega a Perú, que esa es otra de las cosas, por ejemplo, como empresario, como emprendedor, en mi caso en particular, yo puedo recibir el dinero y yo voy a pagar lo que corresponde acá en Estados Unidos. No pago, o sea, porque yo no vivo, no resido en Estados Unidos, entonces no me cobran impuestos en mi LLC. La LLC solo te cobra si tú eres el dueño y tú has, vamos a decir, como generado una ganancia, pero vives acá. Claro. Ya, como yo no vivo acá, yo no pago, entonces yo recibo y yo pago en Perú, que es donde estoy actualmente residiendo. Pero en tu caso, cuando tú estás, vamos a decir, bueno, tú sí vives acá, pero tú tienes empresas en Venezuela, Estados Unidos, tuviste también en Perú, ahora vamos a hablar de eso, en Colombia, México, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre este tema de esta expansión que hiciste y cómo te fue? Vale, mira, dos cosas. Primero voy a regresar a la parte financiera y luego me voy a la parte de la estructura de empresa. En la parte financiera, efectivamente tienes un costo de transferencias, pero existe un costo que termina siendo en realidad un impuesto. O sea, si comienzas a tener cliente en otros países, el tema es que tus facturas, cualquiera que esté prestando un servicio a cualquier otro país, tiene que decir, este pago es libre de retenciones. Y lo tienen que dejar claro en la factura, porque por cada uno de los conceptos, si es licencia, si es software, si es servicio, si es hosting, si es un producto, una cámara fotográfica, al país al que tú le estás enviando eso te tiene que retener. Y eso que te retiene, te mandan un certificado de retención que si existen acuerdos, tú lo puedes utilizar como un certificado diciendo ya yo pagué impuestos por esa porción, pero a ti te llegó menos dinero. Si tú no lo consideraste, entonces eso termina yendo prácticamente contra tu costo, no contra, o sea, te forma parte del costo de tu producto porque tú no lo previste. Imagínate que tú algo que te cuesta 70 lo vendes en 100 y te retienen 30, no ganaste nada porque no lo consideraste. Entonces tienen que, cada vez que consigan un cliente que está en otro país, pregúntenle cuál es el porcentaje de retención que vas a aplicar, porque voy a escribir que es libre de retención para que lo consideres, porque él lo tiene que pagar en tu nombre y para él es como que si fuera un sobrecosto para tu cliente final. Eso es fundamental. Cuando te pones con el tema de las empresas multipaís, tienes un tema. Tú puedes decidir que cada empresa, tú eres socio en cada uno de esos países. Sí. O puedes decidir que hay una empresa que es dueña de todas. Si hay, en cualquiera de los dos casos, si tú le prestas un servicio a otra, tú mismo, tú te tienes que facturar. Sí. Ese es el deber ser. Y es lo que se llama una intercompany. Entonces tú te tienes que retener. Porque si tú no te retienes, tú estás haciendo evasión fiscal. Entonces existen acuerdos también que se llaman costos de transferencia. Tienes que pagar a un auditor, te tiene que decir cuál es la tarifa y el costo que tú te podrías cobrar a ti mismo para que no parezca que te estás inflando los costos. Eso lo tienes que registrar para que cada vez que te factures, baja tu retención, por ejemplo, del 30 al 15, porque tienes algo que soporta que tú te estás facturando a ti mismo con unos costos que fueron aprobados y auditados. Entonces tú puedes tener ese intercompany con un costo menor para ti, para no encarecerte tú a ti mismo. Perdón, ese intercompany estamos hablando de los países que hemos mencionado. O sea, sí. Pues es un intercompany entre Venezuela, Perú, Colombia. Países como Estados Unidos son muy fáciles de hacer negocio. Aquí hay una particularidad en Estados Unidos que ellos confían en ti.
a diferencia de nuestros países en Latinoamérica. Hacen todo para que tú no evadas impuestos, pero cuando lo evaden, probablemente nadie va preso. Aquí lo hacen todo para que tú confíen en ti, pero si evades, vas preso. Sí. Entonces es totalmente contrario. Y partiendo de esa premisa, tú, por supuesto, siempre hay que tener un asesor. Sí. Lo que tú comentaste, la LLC, es cierto siempre y cuando no seas residente fiscal. Si eres residente fiscal es porque viviste más de 180 días en Estados Unidos y te va a tocar pagar impuestos, sí. No importa que sea LLC. Si tú vives en Latinoamérica y registras una empresa en Estados Unidos, puedes facturarle a cualquier parte del mundo y casi que todos te van a retener, pero tú no tienes que pagar impuestos. Entonces como que se compensa. Pero también, ojo que otra de las características es de que hay algo que se llama como la relación con el país, ya no me acuerdo exactamente el término, pero sí, el acuerdo de doble tributación. No. Es, por ejemplo, en mi caso, no solo por los 180 días, que es verdad, okay. Sino que si yo, por ejemplo, tuviera una oficina física acá, ya hay algo que me ancla al país. Okay. Por ejemplo, contrato a una persona también acá, tengo algo que me da, entonces tengo que pagar los impuestos acá. Claro. Aquí ya pasa ese tema, ¿no? Sí. De que hay otras cosas también que te pueden anidar al país y decir, bueno, tienes que pagar impuestos. Claro. Pero claro, yo no tengo la operación física acá. Lo que tengo es toda la gente en remoto, entonces trabajamos. Yo transfiero los montos, como te decía, desde mi cuenta. Entonces, a nivel de impuestos, acá no me van a cobrar. Me van a cobrar en el país donde recibo, ¿no? Eso nada más. Pero bueno, con respecto al tema de las oficinas, efectivamente comenzamos a expandirnos rápidamente cuando creó la empresa. Tuvimos oficina en varios países y nos tocó ir cerrándolas por distintos motivos. Por falta de experiencia, por errores que cometimos, errores garrafales, por mala asesoría contable. Hubo cosas como, por contarte una, un año un cliente nos dice, todo lo que me vas a facturar el año que viene, te dejo que me lo factures ya. Y nosotros, listo, qué maravilla, claro, $300,000 de facturación. ¿Qué es la factura? Y la utilidad. Nos crujió porque no fuimos asesorados adecuadamente, no le metimos ningún costo, dimos margen. Y lo que pagamos impuestos fue mayor que el margen. Trabajamos a gratis. O sea, $100,000 probablemente. Sí, o sea, uno comete errores de muchacho cuando uno comienza a expandirse por falta de experiencia y por no contar con el asesor adecuado. Por eso insisto mucho, hay que tener un buen contador, un buen abogado, un buen asesor de marketing, de tecnología. Cada movimiento como ese que dices... Lo pagas caro. El no haber pagado al contador bueno me costó mucho más dinero. Definitivamente. Luego, el tema de la visión de tus socios locales. O sea, hay veces que no todos tenemos la visión de crecer porque queremos crecer. Hay veces que hay gente que se siente más cómoda siendo un determinado tamaño y no quiere crecer más de eso, pero es tu socio. Entonces ya se desalinean las visiones. Hay gente que, aunque sea emprendedor, tiene mentalidad de solo emprendedor. Hay gente que en nuestro mundo quiere ser empresario, pero tu mentalidad es todavía de consultor. Entonces tú mismo te metes a hacer el servicio. Entonces, si tú vendes y te metes a hacer el servicio, no vuelves a vender. Cuando se termine ese proyecto, ya no tienes ingresos. Oye, pero Wilber, y haciendo retrospectiva, ¿pero tú sientes que fue un error entonces abrir de repente tantas operaciones sin que de repente Estados Unidos y Venezuela estén súper sólidos? Lo que pasa es que Estados Unidos, para los efectos, fue la última. La última. La última. Las ya comenzaste en Venezuela y comenzaste a abrir. Luego, y finalmente fue Venezuela. Fue en Estados Unidos. Y cuando comienzas a ver que no todas las oficinas están o siendo rentables o están siendo administradas adecuadamente o comienzan a ocurrir cosas que ni siquiera tenías previstas. Por ejemplo, tuvimos una oficina en Dominicana y nos agarró la crisis inmobiliaria del 2008-2009 y teníamos una nómina de $20,000 y por 10 meses no habíamos vendido nada. Entonces estás perdiendo $200,000, tienes oficina. En Dominicana no se movía nada, nadie compró nada. El proyecto más grande, que era el segundo proyecto inmobiliario más grande del mundo, Capcana, se detuvo. Estaban vendiendo hasta menos cigarros y cervezas, que es imposible en una isla del Caribe. O sea, no vendimos nada y tuvimos que cerrar la oficina. Pero ¿cuánto más tendríamos que haber tenido? ¿Cuánto pulmón? O sea, ese fue un, ¿cómo es que le dice? Un cisne negro. Ese no lo vimos venir. Entonces, bueno. Y en el caso de esto, no solo pensando, porque decías que tenías ya unos clientes en Perú, pero te pasó el desastre de esto. ¿Por qué no cerraste la empresa o no sé si la mandaste a la bancarrota y abriste una nueva para darle soporte a las... No se puede. La bancarrota es un tema. Porque... No pero con otro partner, pues. O sea, con otra persona. Porque ya tenías los clientes, ¿no? O sea, los clientes han tenido que ir a otro lado. Sí, no, es considerado
que te estás burlando de tus acreedores. O sea, claro. O sea, claro, sí. claro. No es muy delicado porque cuando tú estás en bancarrota, tú no le puedes sacar, no te puedes quedar con lo que... Uh-huh. Sí. Pero en general, porque mi concepto nada más era, hay clientes que no tienen nada que ver con el otro cliente, ¿no? El del Estado que mencionas. Entonces, mi pregunta es, si estos clientes estaban felices contigo, vamos a ver, el cliente XY, y el cliente XY dicen, oye, sí, pero yo quiero seguir trabajando. Ya, ok, yo no puedo pues abrir una empresa por el tema de la bancarrota, pero yo tengo otro partner de otra empresa, con otro nombre, con otra persona, pero te vamos a seguir dando el soporte porque nosotros tenemos ese talento. Sí. ¿Fue una opción o no? No. Okay. No, eso fue revisado con abogados y no. Claro, no era posible. No es posible. Okay. Sí. Mira, interesante, ¿eh? Interesante. Uh-huh. O sea, de hecho, el proceso de tener una bancarrota, que nunca me ha pasado, pero siempre he escuchado que o sea, te deja como si fuera una maestría que tiene un valor, ¿no? Sí. ¿Y de cuánto fue tu valor? ¿De cuánto valió tu maestría? Mira, la verdad que tengo una lista de maestrías. Es un PhD. Tengo un PhD en cosas que no se deben hacer o cosas que no ves venir. Claro. Sí, o sea, te puedo contar otra. Nosotros estábamos, por ejemplo, con una operación en Panamá y no había un socio local. Teníamos un aliado comercial local. Y eso significa que no tienes un doliente financiero local. Uh-huh. Y llegamos a un punto donde nos estaba yendo tan bien que estábamos quitándole negocios a los competidores locales. Y los competidores locales, en particular uno que era el más grande, comenzó a hacer dumping de precios. Entonces vendía por debajo del costo. Y dijimos, bueno, listo, guerra, vamos. Y querían vender por debajo. Y empezamos a vender así, pero después que ya has vendido 5 o 7 proyectos en donde no ganas dinero, dices, pero espérate, ¿qué hago? Aquí no somos las hermanitas descalzas. Él tiene una espalda de 100 clientes detrás y tú apenas vas por 10. ¿Con qué mantienes seguir vendiendo a pérdida? Y cuando ya estás en una operación, que está como en nuestro caso, dices, ¿en dónde estoy en este momento en Estados Unidos? La economía más grande del mundo. Solo Florida es el país número 17 de todo el planeta. Solo Florida. ¿De qué tamaño es Panamá? ¿Tiene sentido seguir perdiendo dinero en un país? Porque porque cualquier cuenta que aparece, automáticamente aparece la competencia porque el mercado es así. Uh-huh. O compito en las grandes ligas a las tarifas razonables y me comenzó a diferenciar por valor y no por precio. Y nos tocó cerrar también. Y hablando sobre locaciones, ya no tanto de repente la expansión internacional, sino acá en Estados Unidos. Uh-huh. Porque ustedes están en Florida porque decidieron venir, a establecerse acá, abrieron las oficinas acá, pero si hoy entiendo que también tienen algunos otros clientes en otros estados, uh-huh, ¿no? ¿Hay algún, vamos a decir, como que estado preferido hoy de repente para los negocios o los empresarios que están tratando de venir y decir, bueno, ya, Estados Unidos me parece genial, pero ¿dónde apunto? ¿A qué estado debería ir? Es una excelente pregunta. Yo creo que cada quien que tiene una solución tiene que hacer un pequeño análisis de mercado para ver en dónde está la mayor concentración de sus posibles clientes, en qué estado. Uh-huh. Si mi especialidad, que tenemos mucha especialidad de petróleo, porque en Venezuela había mucho petróleo, me podría ir a Texas, uh-huh, por supuesto, porque aquí en Florida no hay petróleo. Uh-huh. Si mi especialidad fuese comida orgánica y probablemente marihuana o cualquier otra de estas cosas, me tendría que ir a California, porque es en donde más se cultiva. Entonces hay por supuesto que tener claridad de a qué sector estás apuntando. Si eres más automotriz, te deberías ir al norte, que es en donde están las fábricas. Uh-huh. En nuestro caso, estamos muy especializados en todo lo que tiene que ver con empresas de distribución, import-export. Florida es un excelente punto, pero cuando ya te vas al tema de alimentos, realmente es nacional. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a transformar nuestra propuesta y comenzamos a transformar nuestro equipo. Todo nuestro equipo ahora, o buena parte, casi que el 80% de nuestro equipo es bilingüe, y ahora estamos vendiendo en Utah, North Carolina, Texas, California. Ahora tenemos clientes a nivel nacional y no nada más en Florida. Y eso también pasa por entender la realidad económica de cada estado. Florida tiene una particularidad, que está tan cerca de Latinoamérica que no puede un dueño dejar de compararte contra cuánto le cuesta en Latinoamérica. Y siempre vas a competir por precio contra algo que evidentemente cuesta menos. Entonces, sí, ya así como alguna vez estuve huyendo de Panamá, ahora en este caso estamos acercándonos más a los Estados Unidos,
Y no porque los latinos no quieran pagar más, pero si puedo pagar menos, ¿por qué te voy a pagar más? O sea, no estoy diciendo que los latinos no valoremos el trabajo de los demás, pero es una realidad. Sí, o sea, claro, siempre van a tratar de... en outsourcing. ajustar. O sea, yo puedo contratar a un experto que probablemente es mejor que muchos y vive en Perú. Y si me cuesta la mitad y a ti probablemente es más que el 30% de tu tarifa local, los dos ganamos. Bueno, esa realidad existe y nosotros estamos tratando de alejarnos de esa realidad. Está bueno. Quisiera ahora llegar a otro plano también de los éxitos y las cosas que tú has podido lograr, que ya ha sido publicar tu primer libro, que es El Emprendedor Multidimensional, y que, bueno, tuve la oportunidad de leerlo. Me dio mucho gusto conocer tu historia también a fondo. Gracias por leerlo, Miguel. No, gracias a ti también por darte ese tiempo. Como dicen, siempre hay 3 cosas que tienen que hacer las personas, ¿no? Que es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ¿no? ya tienes, creo. Check. No, ya plantaste tu árbol, ya. Pues, muchos árboles. Mi mamá tenía un terreno en una zona. ¿Ah, sí? Y sí. Ya, entonces creo que ahí cada uno pues tiene su manera. Yo también estoy en ese proceso. Yo te he contado que ahorita está por salir este libro de marketing digital con inteligencia artificial que estoy sacando, que se llama Centauro Digital, que pronto ya lo van a ver. Qué buen nombre. Y sí, es que el concepto de Centauro es porque es esta analogía de cómo el centauro, tipo mitad pues humano, mitad animal, tienen una fuerza, vamos a decir, como descomunal gracias obviamente a esta nueva capacidad que ha tenido, que es lo mismo de hombre y máquina, ¿no? Y que lo mencionaste también hace un rato. ¿En qué momento nosotros, como empresarios, emprendedores, personas también que están trabajando dentro de una corporación, utilizan esto para acelerar y volverse eso, ese centauro, ¿no? O sea, todos tenemos la capacidad, pero no todos, vamos a decir, estamos dispuestos a tomarnos el tiempo, la curva de aprendizaje, que creo que es algo que ustedes sí están haciendo. Entonces, escribir sobre esto es bastante satisfactorio, porque lo que sientes es esa parte de que es como un volcán de información y de ideas y de cosas que las quieres impregnar en un lado, que eso fue lo que tú hiciste con tu historia, ¿no? En El Emprendedor Multidimensional cuentas muchas de tus anécdotas desde joven, antes de casarte, cómo conociste a tu esposa, ¿no? Lo que hablas con tus hijos, tus famosas pizza nights con las que conversan, ¿no? Conversan sobre muchas cosas en familia. Entonces me pareció fabuloso cómo lo hiciste con un lenguaje rápido, de fácil lectura y con mucha información, creo, de valor para alguien que está. Pero el nombre, aunque me pareció complejo a mí, yo te lo mencioné, ¿no? Te dije, oye, es difícil de entender. Lo terminas de entender cuando ya lo consumes, pero lo terminé entendiendo, ¿no? De por qué para ti era muy importante esta parte espiritual. Y quería que me cuentes un poco sobre esto. Y ojalá que puedas llegar a la parte de los hongos, que me parece fabulosa. Si quieres cortamos esto, ¿no? Pero para nada. Dale. Yo sé que esa parte otros lo van a escuchar y les va a gustar. Mira, El Emprendedor Multidimensional parte de algo en donde, así como tú bien acabas de describir ese centauro, que de una parte animal y una parte humana, yo creo que nosotros tenemos distintos cuerpos, en donde tenemos nuestro cuerpo físico, que es nuestro vehículo, pero tenemos un cuerpo emocional. Todo nuestro mundo emocional existe y por lo general no está claro. La gente se mueve con una paleta de emociones reducida. Hay veces que confunde una emoción con la otra y no sabe exactamente qué está sintiendo. Al no saber qué está sintiendo, entonces no lo expresa. Al no saber sacar y limpiar esas emociones, al final te hace daños a ti. Y cuando comienzas a emprender, tienes que manejar mucho estrés, tienes que manejar mucho las frustraciones, tienes que manejar miedo de no pagar la nómina, miedo de perder un cliente, miedo de tener que decir algo, miedo de no ser aceptado, miedo de no tener el liderazgo adecuado, por decirte una emoción. Pero luego te comienza la competencia a quitar gente, o el cliente te quita un empleado, o alguien no te paga y comienzas a sentir rabia y comienzas a sentir un montón de emociones, pero también tienes la emoción del logro y tienes la emoción de la felicidad y la emoción de la satisfacción de haber ayudado. Y cuando las emociones no las estás manejando bien, hay gente que se enferma por el camino. Una de las cosas que me ocurrió durante mi vida es que comencé a leer de muchas de estas cosas, me formé en Reiki, leía libros de
manos que sanan, y comencé a leer un libro que se llama La enfermedad como camino, comencé a practicar Qigong, en donde todos estos ejercicios que son como bien de culturas orientales te permiten tratar de manejar todo este mundo emocional y hacerte acupuntura o meditar o hacer bioenergía y caerle a golpes a una almohada para soltar eventualmente las emociones que tienes reprimidas. Y luego creo que parte existe otra capa más que tiene que ver con nuestra mente y que tiene que ver con nuestro espíritu, porque al final desde el punto de vista mental, o sea, ¿qué somos? Toda la parte del ego, y ese ego te puede hacer sentir que tienes a Dios agarrados por la chiva, te puede hacer sentir que eres el que se la sabes toda, no escuchas al mercado, no eres humilde para escuchar a tus empleados, te juega el juego de no eres lo suficientemente bueno, todo el tema del síndrome del impostor, quién te dijo a ti que tú sabes más que los demás, quién sabes qué tal, te comienzas a ver fantasmas en donde no hay, porque la mente es una cosa seria. Y entonces saber verse, ser observador de ti mismo, no es fácil. Hay veces que requiere trabajo de ir al psicólogo, hay veces que requiere ser meditación, hay veces que significa ser un observador de ti mismo, lo puedes hacer con una meditación consciente y activa, solamente con respirar, o como lo menciono en el libro de la supraconciencia, que es ser observador de ti mismo. Porque al final, cuando tú comienzas a decir, y tengo miedo, ¿por qué? ¿Y de dónde viene eso? Y tú comienzas a analizarte a ti mismo, entonces comienzas a estar por encima y no eres víctima de tu mente, comienzas realmente a estar atento a qué es lo que te está diciendo. Pero aparte creo que también somos espíritu. Y entonces, desde un punto de vista probablemente religioso, existe una versión de lo que es ser espiritual, pero ese no es el enfoque del libro. Yo creo que el enfoque del libro es que todos aquí de una u otra forma estamos por un propósito. Y ese propósito lo alcanzas cuando logras entender quién eres de verdad. Lo cual es una pregunta muy difícil, no voy a decir que ya la respondí, pero lo que estoy diciendo es que sí estoy en la búsqueda de poder saber que yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy este cuerpo, y yo sí creo que nosotros trascendemos de este plano en algún momento, y el que cree que va al cielo, y el que cree que reencarna, reencarnará, cada quien con sus creencias, pero yo sí creo que hay algo eterno en lo que somos, y sí creo que hay un creador. Yo creo que sí regresamos y nos unimos con el creador, creo que de alguna forma somos luz, y creo que todo esto, cuando lo llevas al mundo del emprendimiento, no tiene por qué existir un divorcio, porque en el momento en que tú dices yo quiero emprender, tú de alguna forma vas a manifestar, y esa manifestación termina siendo una extensión de ti. Tú dices, yo tengo el propósito de ayudar, de transmitir un mensaje, y hay gente que lo hace a través de el arte, hay gente que lo hace cantando, hay gente que lo hace o aquí en un podcast, siendo la voz de otro, y hay gente que lo hace, en mi caso, mi naturaleza es mucho más de tecnología, porque me gusta la innovación y de la comunicación, y creo que puedo ayudar a que la gente pueda ser exitosa en sus empresas. Gracias a la tecnología pueden crecer más. Entonces, en el momento en que todo eso se comienza a combinar, digo, ¿por qué tengo que seguir leyendo libros en donde cuando quiero un libro de autoayuda es un libro de autoayuda? Y ya, como, no sé, el monje que vendió su Ferrari, Tú querías esta fusión de los dos. Yo decía, ¿por qué no puede aparecer algo en donde se convierta en parte en una propuesta del emprendedor del futuro, que es un emprendedor que realmente entiende qué quiere hacer, porque está alineado, y lo menciono en el libro y que tú lo has dicho en tus podcasts, el Ikigai, cuando tú sabes para qué eres bueno, qué te apasiona, o sea, que realmente en dónde están mis dones, en dónde están esas cosas que yo puedo compartir, que forman parte de mi caja de herramientas, y dónde está lo que me apasiona, que no necesariamente está alineado. Sí, claro. Lo que realmente la gente necesita y por lo que nos pueden pagar, cuando uno consigue eso, pero eso debería estar en línea con lo que decía al inicio, debería estar en línea con ese Ikigai del negocio. Entonces, si yo puedo vivir en sintonía, yo no tengo por qué sufrir y pensar que yo estoy trabajando. Yo estoy realmente viviendo mi camino pasional, manifestando todos los días lo que me gusta hacer, y si de verdad quiero ayudar, entonces ahora yo no estoy buscando clientes, estoy buscando a quién ayudar. Y entonces la estrategia de mercadeo cambia. Y después de haber aprendido el tema del scaling, de lo cual también hablo, digo, ¿y por qué no llevo esto a la mayor cantidad de gente posible siendo ambicioso en el buen sentido? Porque quiero ayudar. Pero el foco no está en el dinero. Claro.
El Nunca dinero está va a el venir. dinero. Ujú. El dinero va a venir porque si lo estás haciendo bien, te van a terminar comprando tu servicio. Eso es. Entonces, el emprendedor multidimensional, para resumirlo, es una propuesta de emprender sabiendo que es importante tratar de conocerse, hacer trabajo interno, hacer trabajo espiritual, y que no tiene por qué ser que el fin de semana voy a la iglesia y luego estoy en el trabajo y soy un desgraciado. Entonces no maltrato a la gente, entonces Claro. no eres un verdadero cristiano. Ujú. O al revés, eres tan bueno que entonces todo lo regalas y el negocio no es rentable. O sea, Ujú. ¿cómo logro ese equilibrio Ujú. entre todas estas dimensiones para poder ser exitoso? Es que nunca es el dinero. Pero esa parte de la conexión que hablas entre los típicos emprendedores que sienten que están enfocados y que se sienten máquinas y que solo están yendo tras el objetivo de efectivamente el éxito, que se lo llamamos el dinero, están tan divorciados de una parte emocional que por eso te decía que me parece sorprendente en tu caso, de cómo lo has logrado, bueno, en este caso, hacer este resumen, vamos a decir, de todo lo que tienes en tu cabeza en estos libros, en este libro, pero que asimismo yo creo que este libro es nuevamente parte de tu práctica, que lo haces, claro, tú sabes que vas a tener, vamos a decir, si es exitoso el libro, un beneficio, pero fuera de eso, esto debería ayudar a las personas a entender lo importante que es encontrar ese equilibrio que mencionas, porque yo creo que la gente vive desequilibrada, mentalmente, emocionalmente, de todos los tipos, y pueden ser 4 o 5 de 10 que están afuera en la calle, ¿no? Y por eso hay tanta gente infeliz, ¿no? Claro. Tanta gente infeliz con su vida, porque realmente nunca se han puesto a pensar. Entonces es inédito que tú también, con tantas cosas que hacer, con familia que te has armado, te sigues preocupando por eso. Entonces, es que la gente, tú agarras y dices, oye, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Entonces, la verdad no es esa. La verdad es que no es su prioridad, ¿no? Encontrar esa razón, encontrar ese propósito, o esas 4 simples preguntas de las que acabas de hablar sobre el Ikigai, que no realmente toman, o sea, son muy fáciles cuando las lees, pero cuando las quieres ejecutar son muy difíciles, ¿no? Porque realmente hay una introspección que te cuesta muchísimo tratar de ver y encontrar ese match. O sea, ojalá a las personas les fuera facilísimo, pero me he tomado el tiempo de ver y de tratar de conversar con muchas personas sobre esto, específicamente sobre eso, porque me parece la metodología más sencilla, pero de la que me doy cuenta que las personas no pueden hacerlo. A mí también me tomó muchas semanas. Tuve que separar horarios en mi calendario para poder tomarme y hacer este ejercicio, porque dije, no, ya este es el momento. Claro. O sea, ya tenía, no sé, 30 y tantos, 38, 39, no sé. Y dije, no. O sea, es que ya ahorita creo que tengo que pasar, porque no puede ser que... hay otra parte también, que es que como persona tenía muchos intereses. Por ejemplo, cuando en la columna de todo lo que me gusta, o sea, tenía como 15 cosas. Que me gustaba el trading, que me gustaban las finanzas, que me gustaba también tratar con gente, o sea, recursos humanos, que me encantaba el marketing, la creatividad, me encantaba tal tipo de negocio, tal. Entonces yo pensaba y decía, pero ¿por qué me gustan tantas cosas? ¿No? Porque tienes habilidades para muchas y eso no está mal. Pero claro, ahí cuando ves en estos dos tipos de personas, yo soy más de los que sabe poco de mucho, ¿no? No, perdón, sé poco de mucho. Porque me gusta hacer tanto, y entonces cuando se me pega la gana, me pongo a ver un video, a capacitarme sobre, no sé, o sea, inteligencia artificial es una de las cosas, pero estamos hablando de que en verdad temas de programación, temas de cosas que yo sé que de repente no me voy a sentar a hacerlas, pero que la curiosidad me mata y lo tengo que hacer, ¿no? O sea, es como que algo que me llama y me dice, lo tengo que hacer, porque si no, nunca voy a poder entenderlo en el fondo. Entonces yo sé de edición de video, yo sé de creatividad, obviamente, de temas hasta de logística. O sea, me he metido a ver temas tan raros para mí que sé que no me voy a enfocar, pero que creo que en el fondo alguna vez escuché un video de cómo a veces te dicen, no, es que tú tienes que hacer una sola cosa. Pero después escuché otro que decía, no, pues, o sea, tú, entre todo este abanico de intereses, abrázalos todos, porque todo eso eres tú, ¿no? Claro. Y dije, no, es verdad, sí, voy a aprender a entenderme y a quererme con todo eso, pero probablemente hay una sola cosa que a mí me llama la atención y que tiene que ver con esto de ayudar. Y que es verdad. Y por eso creo que de repente, o sea, nos va bien en los negocios. Que es, o sea, un deseo natural
de que en verdad a la otra empresa le vaya bien. O sea, que no le estás tratando de vender piedras cuando no necesita las piedras, ¿no? No. O sea, realmente es escucharlo, realmente es decir, ya, yo creo que lo que tengo sí sé cómo ayudarlo, y si no sé, yo conozco a alguien que puede ayudarte a lograr eso, Claro. ¿no? Y te quiero ayudar. Pero ¿por qué? Si no te estoy pagando por eso, no me importa. O sea, solo sé que tienes un problema y que yo te voy a ayudar. Entonces, ese tema de llegar a un punto, a un plano donde tú puedes realmente con ese conocimiento que hoy, por eso te decía, para mí el hecho de que hayas escrito el libro ya es tu primer regalo al mundo, ¿no? Ojalá que muchas personas Gracias. lo puedan leer. Y yo también creo eso, que es algo que a veces cuando converso con las personas, porque yo te escucho a ti y tú me estás enseñando algo a mí ahora, ¿no? Y lo aprendo y digo, gracias, ¿no? Gracias porque, o sea, esto es muy, muy valioso. Tú has pasado por una serie de cosas, has leído una serie de libros, has visto una serie de podcasts, has consumido información y todo me lo has resumido a mí ahí. Yo también hago lo mismo. Normalmente cuando hablo con alguien es como, pero yo he aprendido esto, ¿no? Y se los digo a mi manera. Y siento como que a la otra persona le hace un clic y dice, eso necesitaba escuchar. Sí, tienes razón. Entonces, como que acabo de ayudar a alguien. Y ahora, viéndolo de Scaling Up, claro, es ya cómo ayudo a miles, ¿no? Claro. Entonces, justamente este podcast y creo que estas conversaciones y todo lo que deberíamos seguir teniendo es más conversaciones para propagar más de la información de valor que tenemos todos, porque yo creo que todos, como hablábamos, todos deberían escribir un libro. Yo creo que todos tienen una buena historia. El problema es que, claro, toma tiempo. O sea, a veces dicen, no, pero no sé escribir. Entonces, pero mándalo a escribir, no es que no tengo plata. Pero ahora, pucha, con un ChatGPT le puedes poner cualquier texto de la peor manera, con las faltas ortográficas que se te imaginan en la computadora y Sí, ya no hay excusa. y te lo va a ordenar. Es que en verdad Ya ya no no hay hay. excusas, es Ya no gratuito. hay. Sí. Es gratuito, está ahí para que puedas comenzar a escribir ese libro. No le vas a escribirme el libro de 300 páginas porque no lo hace, pero vas escribiendo poco a poco, ¿no? Claro. Subes, vamos a decir, como basura y te devuelve oro, porque es tu historia, pero bien contada, estructurada, porque a veces comienzas así, te desordenaste y te fuiste acá y te fuiste a otra parte de la historia. Entonces como que este cerebro inteligente te ayuda a ordenarte, decir, tú has querido decir esto, entonces te lo ordena y finalmente ya tú le puedes hacer los retoques, pero creo que el mensaje del libro que justamente mencionabas era que los emprendedores están divorciados, creo yo, de la parte espiritual y la parte de negocio como tal. Sí. Creen que esta es la clave, pero en verdad esta es la parte más importante, ¿no? Claro. Sí, de hecho, eso que acabas de decir yo lo traduciría porque, o sea, probablemente no necesariamente no está divorciado. Pero probablemente lo están manejando como islas no integradas. Y yo creo que la idea es poder ser integral. En el momento en que tú dices, yo voy a comportarme con los mismos principios y los valores espirituales por los cuales me educaron o en los que creo, y el que es ateo o agnóstico igual tiene que tener unos valores que deben ser de alguna forma más elevada en algo. Tiene que existir algún tipo de altruismo. Tiene que sentir que hay algo en lo que estamos colaborando con el bienestar colectivo. Porque si no, entonces hay un nivel de egoísmo impresionante. De hecho, escuchaba en estos días que me encantó que la estupidez es creer que no tienes que ayudar a nadie. Cuando ayudas a cada uno a crecer, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Entonces, si desde ese nivel y con el compromiso personal de decir, puedes o no hacerte la pregunta de qué hago yo aquí y para qué estoy y para qué quiero hacer, puedes hacerte esa pregunta, pero lo mínimo que tienes que hacer es, en mi trabajo, ¿soy feliz? ¿Estoy ayudando a que mis colaboradores sean felices? ¿Estoy ayudando a que mis clientes o los otros departamentos queden mejor después que yo haya salido de allí? ¿Estoy haciendo algo que me apasione, que puedo yo imprimir y cambiar y dejar una huella? O sea, yo creo que hay que elevar el nivel y hacerse preguntas, porque si no, entonces andamos todos como robots, y ahí sí es verdad que la inteligencia artificial nos va a terminar, al que no se haga esas preguntas, la inteligencia artificial lo va a terminar desplazando, porque es que no está agregando valor. Y todas las tareas repetitivas que no tienen valor agregado van a ser sustituidas por un robot. Entonces, no podemos nosotros no decir en mi condición humana, en mi condición realmente en qué creo y para qué, cómo yo puedo contribuir con los demás. Y eso es, para mí siempre ha sido como unas cosas, y los cuento en el libro, y son 3 libros, nada más está escrito uno. El segundo va a ser de empleado a emprendedor y el tercero va a ser realmente de emprendedor a empresario, porque este último fue como el compendio de grandes fracasos, scaling y toda la propuesta,
Pero una de las cosas, yo fui cristiano evangélico y andaba con una pandereta en la calle tratando de evangelizar. Y eso a mí me sirvió como el mejor curso de ventas de la vida, porque estaba vendiendo un intangible y lo logré. O sea, llegué a tener clientes. Convertí a alguno. Pero más allá de eso, el tema es esa pasión por lo que uno hace, en donde uno dice, todo el mundo en la empresa tiene que querer que compren nuestros servicios. Porque si no, entonces tú no crees en lo que estás haciendo. Si esa pasión no la siente el dueño, eso no permea. Si esa pasión no lo siente el equipo de marketing, eso murió. Esa pasión no la siente el que entrega el servicio. Hay que creer que uno realmente está transformando de alguna manera, y eso solamente se puede hacer si uno comienza a elevar la conciencia. Y bueno, luego existen las dinámicas de la empresa, existe la cultura, existe la forma en que se comunica. Pero una persona que es déspota, que solamente está buscando culpa, señalando al que lo hizo mal, que coarta la creatividad, que mata la iniciativa, o sea, puede ser exitoso económicamente, pero tú no estás ayudando a que otras personas sean mejores personas y que crezcan profesionalmente y que haya un espacio en donde la gente quiere ir a trabajar y en donde es feliz. Pasamos más horas en el trabajo que con nuestra familia. Al final, nuestros compañeros de trabajo son nuestra familia. Tenemos que querer promover que nuestro espacio de trabajo sea un ambiente sano, de competencia sana y de crecimiento. Entonces, bueno, un poco eso que yo te estoy contando con esta efusividad, yo decía, yo tengo que plasmar esto, yo no puedo seguir, o sea, yo tengo que tratar de llevar esta idea a más personas, y ahora me tengo que concentrar en hacerle marketing al libro, por supuesto. Sí, esa parte es que es interesante, es súper interesante. Creo que hiciste un video justamente de cómo a veces en realidad no tenemos el tiempo para leer todos los libros que quisiéramos, y que te lean a ti realmente es un honor, porque pues nada, o sea, hay tantos libros en el mundo, que sacaste la estadística, creo, ¿no? Que eran sí, lo publiqué. No me acuerdo cuántos libros tenías ahí en el número, pero era como un porcentaje tan ahorita no me acuerdo el número, pero como que ya han publicado 85 millones. Sí. ¿No? Entonces, sí, claro, es un honor que tú saques un libro y hayan personas que las están consumiendo, así sean 100. Esas 100 o 10, pucha, realmente son personas muy valiosas, porque ya formas parte de su vida, de su intelecto y de todo lo que le has podido nutrir al terminar el libro, ¿no? Entonces eso es chévere. Y pues nada, oye, más bien te quiero agradecer muchísimo, Wilber, por el tiempo. Creo que hemos pasado una conversación bastante de que pasamos del negocio, de todo lo que justamente los emprendedores están ahí, pero creo que a veces muy poco se toca sobre este tema de la parte emocional y la parte espiritual. Y yo creo que tú has tenido un recorrido bastante amplio. Te salteaste la parte de los hongos, obviamente, porque seguro no querías. Dame 2 minutos y lo resumo. No. Dale. Vamos a contarlo. Es la parte más interesante. Yo no sé por qué te las No me la salté a propósito. Lo que pasa es que estaba en otra línea dando el marco teórico de por qué el emprendedor multidimensional. Y lo que pasa es que no quiero que sea mi, pero yo creo que la curiosidad es importante. Obviamente la curiosidad, aparte, no enmarcada en la culpa judeocristiana, porque la culpa limita mucho. Pero yo creo que vinimos a este mundo a experimentar, porque hay muchas cosas que nos pueden permitir sanar. Y yo creo que está bien es confesarse, llorar, pero creo que hay veces que hay que ir al psicólogo, a veces que hay que tomar otro tipo de terapia. Yo me formé como constelador familiar y luego como constelador organizacional para entender todo el tema sistémico que viene viajando en la familia o en la empresa. Y creo en la energía. Entonces he ido haciendo un montón de cosas, pero creo también que hay veces que existe una conexión con nuestra mente en donde hay que hackearla. Hay que hackearla porque sencillamente nuestro ego está bloqueando que entremos a ciertas áreas, y lo puedes hacer perfectamente yendo al psicólogo, pero hay veces que no accedes. Eso que hay gente que llama la sombra o tu inconsciente. Esa puertita que está cerrada y que hay que ser muy valiente para querer abrirla. Porque allí hay un montón de basura que la gente no quiere sacar. Porque hace daño, está lleno de heridas, está cada quien, quieran o no, cada quien tiene algún resquemor con su mamá, con su papá, con alguien. Y entonces uno vive con eso. Ir a visitar a ese sitio y sacar eso, yo creo que es importante para poder ser un ser humano más completo. Y una de las decisiones que yo tomé era que quería ir de todas las formas, a liberarlo. Y entonces una de las cosas que hice fue un viaje de ayahuasca. Hice una experiencia, una ceremonia con un chamán organizado, y ha sido uno de los procesos de limpieza más potentes de toda mi vida.
A la gente que no le gusta perder el control, seguramente no se van a atrever a hacerlo. Desde el punto de vista chamánico, se supone que entras al mundo espiritual. Desde el punto de vista médico, se supone que se desconectan los parietales. Entonces ya es como que si hicieras una cura de sueño. La mente ya no te sabotea y entras en contacto con cosas. Hay que hacerlo con la intención adecuada. No es para ir a divertirse, no es para ir a drogarse, es para ir a sanar. En mi caso fue dura la experiencia. Yo sabía que estaba botando y eso fue por arriba, por abajo terrible. No quiero entrar en detalles porque es escatológico, pero... y recientemente comencé a hacer experiencias con hongos. Hay uno que se llama Pinus envy, en particular es uno de los más fuertes. Y cuando estás en ese estado, bueno, sí terminas viendo todo lo que por lo general ponen, todas estas figuras que son geométricas, caleidoscopios, tal. Pero cuando estás en ese estado puedes encontrarte con esas emociones que has venido guardando. En mi caso particular, las he podido identificar y yo mismo hacer un proceso de sanación. Por lo general te acompaña alguien que te puede acompañar. Con el trabajo que yo he venido haciendo, estoy en capacidad de identificarlo y yo mismo procesarlo. Y el simple hecho, cuando le pones el foco a quien te está fastidiando, si traes luz, puede desaparecer cuando te haces consciente. Y me ha servido mucho. Son procesos para valientes, son procesos para gente que lo hace con un nivel de conciencia. No lo hagan para divertirse, háganlo para sanar. Y créanme que si ustedes están con Dios, protegidos, si ustedes creen en Jesús, o sea, no vas a encontrar absolutamente nada que te vaya a sacar, o sea, porque vas a estar protegido. Sí, pues es que cualquiera que te conoce no se hubiera imaginado ¿no? Que has estado en estos viajes y que sigues en viajes. Entonces, es sumamente interesante escucharlo. De ahí ya me vas a pasar el dato. y creo que, o sea, como para cerrar, es que dentro de toda tu experiencia, claro, tanto de negocios y creo que justamente el tema de que hayas formado la parte espiritual, ¿no? Y mental desde antes, ha hecho pues que, claro, que tengas 20 años. O sea, tú te pones a ver los negocios realmente cuánto tiempo tienen, la mayoría, y vas a ver que no dura pues 3 años, claro, ¿no? O por los socios, por un tema financiero, lo que quieras, ¿no? Que eso es la típica, pero realmente son pocos los que logran durar el tiempo que ustedes tienen en el mercado, el apoyo que te has podido buscar a pesar de tantas cosas, porque en verdad tú estabas buscando justamente ese propósito y creo que te va a seguir teniendo ese propósito hasta el final, ¿no? O sea, sí, seguro que si algún día, no sé, vendes la empresa, igualito te vas a poder crearte cualquier otra empresa, pero con un propósito que también sea similar o que conecte con el tuyo de manera personal, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una clave que muy pocos se están poniendo solamente están viendo esa es la dónde principal está invitación. Hay el mercado, dónde está la plata y ya está. Pero al menor problema, ya se cierra pues porque no tenían el propósito. Su propósito era la plata. No hay plata, ya se va. Entonces realmente no hay el ánimo de ayudar, ¿no? Que mencionabas. Oye, Wilber, nada, muchísimas gracias. Miguel, gracias a ti. Sí. Muy amena la conversación. La podemos repetir con gusto. Sí, gracias. Sí, la próxima la hacemos al revés. Buena. Dale.